Buenas noches a los que están allá y buenas tardes a los que están aquí. Que Dios me los bendiga ahí donde están. Nos da gusto que estén acompañándonos a la distancia, pero los tenemos aquí bien cerquitas, ¿verdad? Entonces, no importa la distancia entonces. Para Dios no existe la distancia. Vamos a empezar el mensaje de hoy que Dios quiere que aprendamos, y el mensaje se llama el legado o herencia. ¿Y qué significa legado o herencia? Son cosas materiales o inmateriales que se dejan en un testamento, ¿verdad? Ustedes han oído, ¿verdad?, que los papás les dejan propiedades o cosas a los hijos y tienen que hacer un testamento. O sea que son o cosas que se transmiten de padres a hijos y de generación en generación. Cuando hablamos de un legado, nos referimos a un conjunto de cosas, específicamente ideas o tradiciones que una persona o generación transmite a otra generación más joven. Sin embargo, se maneja este concepto en ámbito natural, pero aquí vamos a ver qué dice la Biblia de lo que es el legado, un legado espiritual, y cómo podemos desarrollarlo a lo largo de nuestras vidas. Un legado es como una herencia, con el objetivo de seguirlo, vivirlo y compartirlo con las futuras generaciones. Cuando hablamos de legado o herencia, ¿qué es lo que viene a nuestra mente? A nuestra mente llegan pensamientos de casa, propiedades, dinero o cosas materiales. Pero la palabra de Dios nos dice que a eso se lo come la polilla. Eso no es duradero. Vamos a ver Mateo 6:19. A ver qué nos dice Mateo 6:19. Vamos a ver por qué no es duradero. Mateo 6:19 al 21. Dice: no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe. A ver, se lo repito otra vez porque ya se me movió. Discúlpenme, estaba entrando otra llamada. Se lo repito otra vez. Dice: no acumulen para sí tesoros en la tierra donde la polilla, en una versión dice, y el orín corrompe. En esta versión dice, y el óxido destruyen. Y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Por eso Dios nos advierte, ¿verdad? Que no amemos las cosas terrenales. Mas eso no quiere decir
que sea malo, ¿verdad? Dejarle herencia a nuestros hijos, a nuestras generaciones. Dejar una herencia es importante para muchas personas, ya que son deseos impulsados por dejarles una mejor vida a sus hijos, o bien sea a un familiar. Muchos padres han hecho sacrificios para obtener fortuna que dejar a sus descendientes. Esto es bueno y también bíblico. Una herencia no se hace sola. Es trabajo de toda la vida para acumular y pasarla a la siguiente generación. Aunque el dinero y las propiedades son buenas, la Biblia habla de algo más interesante y más valioso. Habla de lo que es un legado o herencia espiritual. La Biblia nos enseña que existen herencias que no se corrompen o desgastan. El legado que nos quiere dejar el Padre Celestial tiene que ver con la vida y la libertad, el amor y la verdad, la justicia y la paz. Jesús nos enseñó el modelo del Padre para que podamos amar como Él ama. Encarnó en su vida este modelo y nos invita a ser mansos y humildes de corazón. Nos revela al Padre para que como hijos hagamos la voluntad de Dios. Vamos a ver Filipenses 2:5 al 11. Filipenses 2:5 al 11. Y dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante él, el nombre de Jesús, se doble toda rodilla, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Jesucristo, siendo Dios, se humilló, ¿verdad? Y a nosotros cuánto nos duele que nos humillen, o ser humillados. Nos duele tanto que queremos venganza enseguida, ¿verdad? Cristo siempre fue manso y se sujetó a lo que su Padre le ordenaba, haciendo en todo tiempo la voluntad de Dios en la tierra, para dejarnos el más perfecto diseño de hijo. Claramente Jesús manifestó el reino de su Padre, pero siempre siendo obediente, dando su vida por la humanidad. Jesús nos deja el legado más maravilloso e impresionante, que pagó con precio de sangre, y en la vida eterna nos da el privilegio y la oportunidad de ver cara a cara a Dios. ¿Qué quiere decir esto?
pues que a través del sacrificio de Cristo en la cruz, hoy en día nadie pierde su alma en el infierno si busca el perdón de sus pecados. La Biblia nos da enseñanzas de cómo y qué hacer para obtener la salvación y trabajar para establecer los diseños del reino. Los diseños del reino de Dios en nuestras vidas para disfrutar de una libertad plena. De espíritu y alma y cuerpo en esta tierra, para dejar a nuestras generaciones el legado más valioso que existe. Vamos a ver primera de Timoteo 1:2. Primera de Timoteo 1:1-2. Primero de Timoteo 1:1-2 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza, a Timoteo, mi verdadero hijo en la fe. En este versículo, Pablo se refiere a Timoteo como hijo. La relación que tenía Pablo y Timoteo era la de padre a hijo, pues el apóstol quería a su hijo espiritual. Y quería dejarle un legado o herencia que lo llevaría a continuar con lo que el Señor Jesús le encomendó a Pablo. ¿Y quién mejor sino un hijo espiritual, verdad? Para hacerlo, para llevarlo, ¿verdad?, a cabo. ¿Y qué legado le estaba encargando Pablo a Timoteo? Vamos a ver segunda de Timoteo 4:1. Segunda de Timoteo 4:1. Dice: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige. Dice, corrige, dice, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Porque llegará el tiempo en que en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que, llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. Entonces, era algo muy grande que le estaba encargando Pablo a Timoteo, ¿verdad? Pablo en este pasaje le pide
le pide a Timoteo con la palabra encarecidamente, dice, que tiene que ver con una directiva u orden de extrema importancia. Este es un encargo muy grande, donde Dios y Jesucristo son testigos del legado o herencia espiritual que Pablo le estaba encargando a Timoteo. También debía tomar conciencia que el Señor Jesucristo es quien juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Esto es el cumplimiento de lo que el mismo Jesús dijo en Juan 5, 22 al 23. Juan 5, 22 y 23. ¿Qué le dice? Dice, además el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha delegado en el Hijo, para que todos honren al Hijo como lo honran a Él. El que se niega a honrar al Hijo no honra al Padre que lo envió. Entonces, Dios no nos va a juzgar, el que nos va a juzgar, dice, es Jesucristo. Entonces, no era fácil, ¿verdad?, para Timoteo, que le estaban dando ese legado tan importante y tener que llevarlo a cabo, porque tenía dos testigos supremos. Pablo con estas palabras quiso decirle a Timoteo que debía tomar muy en serio y trabajar en la herencia espiritual que estaba encargándole. Estaba encargándole a él, ya que sería Jesucristo quien lo juzgaría por cumplir o no cumplir este propósito. Este propósito que se le había proclamado. Que debía proclamar, perdón. Pues la palabra de Dios era la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la Biblia. Timoteo debía predicar la Biblia. Esto parece obvio, ¿verdad? Todos decimos, pues claro. Pero es pasado por alto con tanta frecuencia. ¿Quién quiere predicar la Biblia? Casi nadie, ¿verdad? Nos da vergüenza. Nos van a decir aleluyas. Nos van a decir hermanitos. Nos van a decir testigos de Jehová. Nos van a decir un montón de nombres, ¿verdad? Entonces, para que no nos digan eso, mejor me quedo callado. Dios quiere que hable su palabra, pero para que no me digan todo eso, mejor me quedo callado. No, porque nos van a juzgar. ¿Y quién nos va a juzgar? Jesucristo nos va a juzgar. Él quiere que vayamos por el mundo predicando su palabra. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Quedarnos callados por vergüenza? No. Debemos tener vergüenza no hacerlo. Y debemos tener miedo no hacerlo. Tener temor no hacerlo, porque Cristo nos va a juzgar. Si nos preguntamos
¿Cuándo? Pues cuando las personas que supuestamente, perdónenme que aquí voy mal. Si nos preguntamos cuándo, cuando pasan por alto las personas la palabra de Dios, pues cuando las personas que supuestamente deben predicar la Biblia en lugar de esa predicación, en lugar de predicar su palabra, predican su propia doctrina o sus propias interpretaciones. Y es allí donde no estamos cumpliendo con lo que nos han encargado, con lo que Dios nos ha encargado. Eso es estar fuera de la voluntad de Dios. Otro aspecto importante dentro de estas palabras de Pablo a Timoteo, le dice que inste a tiempo y fuera de tiempo. La palabra instar en griego significa ponerse de pie o estar listo para actuar. Entonces Timoteo debía estar siempre listo para predicar la palabra de Dios, como un soldado listo para la batalla. Esto tiene que ver con aprovechar cualquier oportunidad. Porque a veces se presentan oportunidades para predicar su palabra y no podemos desaprovecharlas, porque tal vez no haya otra oportunidad, porque como decimos, no tenemos comprada la vida. Si hoy se nos prestó la oportunidad de hablar de la palabra de Dios, debemos hacerlo, porque no sabemos si mañana vamos a amanecer. Entonces no podemos decir mañana. Tiene que ser hoy, en el momento oportuno. Debemos aprovechar los momentos que se nos dan, ¿verdad? En nuestros momentos oportunos para hablarles a la gente del Señor, porque el diablo les tiene tan entenebrecidos los oídos, que aunque les hable uno, a veces no escuchan. Y les tiene vendados los ojos, y aunque vean, no miran. Entonces debe uno de estar preparado para hablarles a las personas de la palabra de Dios, para que no quede en uno. Si ellos escuchan, qué bueno. Si no escuchan, es su problema. Como Pilatos, nosotros ya no lavamos las manos, ¿verdad? Cuando le decían que crucificara a Jesucristo, él no quería. Él decía, ¿por qué? Si él no ha hecho nada malo, él es inocente. Pero ellos lo obligaron a que lo crucificara. Dijeron, ok, que sea porque ustedes dicen, yo me lavo las manos, y quedan ustedes lo que quieren hacer con él. Así nosotros damos el mensaje. Si lo escucharon, bueno. Si no lo escucharon, ya no quedó en nosotros, ¿verdad? Nosotros ya cumplimos. Y así debemos de ir por el mundo predicando su palabra. En cualquier oportunidad que se presente, para declarar la verdad de la palabra de Dios. ¿Y qué le decía a Timoteo? Redarguye. Tiene que ver con
con convencer. Es decir, utilizar la palabra de Dios para mostrar el error, bien sea en doctrina o en práctica. Pues la palabra de Dios es útil para redarguir, perdón. Por ello es necesario decir a las personas cuando están haciendo las cosas mal o hablando lo que no está bien, lo que no está en la palabra de Dios. Porque a veces, muchas veces en la iglesia dan sermones que no coinciden con la palabra de Dios. Hablan de sus propias palabras. Y eso no trae beneficio. Entonces, siempre que demos un mensaje, tiene que coincidir con la palabra de Dios. Deben usar la palabra de Dios para convencer de la mala doctrina o de las malas obras o a las personas, perdón. También le dice a Timoteo, reprende. Reprende significa poner honor. De ahí juzgar. Esto tiene que ver con que alguien está en error y tiene que ser motivado a un cambio de manera de pensar o a un cambio de actuar. Movido por la majestad de la palabra de Dios. También le dice a Timoteo que exhorte. Significa en griego llamar al lado. Esta es la tarea de todo creyente maduro en la fe. Llamar al lado es como cuando le dice a alguien, ven aquí, por favor. Entonces, cuando nosotros como creyentes en la fe, cuando vemos alguno de manera, cuando sabemos de alguno, de alguna manera llegamos a saber sobre algo malo que ha hecho, otro creyente, pensamos que lo mejor que podemos hacer es quedarnos callados. Porque sería como un chisme, ¿verdad? Hablarle y decirle, te escuché decir esto y lo otro, y no está bien. Va a parecer como un chisme y nos vamos a quedar mejor callados. Pero está mal. Está mal no hacer nada. Lo que debemos hacer es exhortar a ese creyente que está en error. Pero no nos confundamos. La idea llamar al lado a alguien que está en error no es para darle con un barrote en la cabeza, ni tampoco para maltratarle emocionalmente. Es para buscar una restauración en él. Esto se debe hacer con toda paciencia y doctrina. Pero sigamos hablando pues del legado, ¿verdad? Hablando del legado, ¿qué legado estás dejando tú a tu generación? Cuando Dios nos crió, Él tuvo un propósito muy específico en mente para nuestras vidas,
y nos dotó de todas las capacidades y talentos que necesitaríamos para lograr su plan. Lamentablemente, la mayoría de las personas no se detienen a pensar en la voluntad personal del Señor para ellos. Todos piensan que nacimos, crecimos para morir. Esa es la mente de la humanidad. Dios quiso que naciéramos para que creciéramos y para que muriéramos. Eso no es así. Pero la Biblia revela claramente que Dios tiene un doble propósito para sus hijos. Primero, que nos involucremos en su trabajo, y el segundo, que le demos honra y gloria a Dios, así como lo dice Efesios. Vamos a ver en Efesios 2:8 al 10. Efesios 2:8 al 10. Y dice: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. O sea que para que nadie se enorgullezca. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Pues sí, pero nosotros ¿qué hacemos? Siempre nuestra voluntad, ¿verdad? A pesar de que muchos no sabemos el Padre Nuestro, y decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, hágase su voluntad. Sabiendo lo que dice el Padre Nuestro, y lo decimos nosotros: hágase su voluntad. Pero ¿cuándo dejamos que se haga su voluntad? Casi nunca. Siempre hacemos nuestra voluntad. Entonces, ¿estamos bien o estamos mal? ¿Cómo hacer un legado de vida? ¿Ustedes saben cómo hacer un legado de vida? Aquí vamos a ver. Porque todos dejamos un legado, ya sea nuestros hijos o ya sea personas cercanas, las personas que nos rodean. Pero todos dejamos un legado, ya sea para bien o ya sea para mal. Por ejemplo, si una persona es quejosa, criticona, mal hablada, iracunda o cualquier otro defecto que tenga, ¿qué creen qué legado va a dejar a su siguiente generación? Todo eso, ¿verdad? Todo eso será su legado, que le dejará a los suyos, y los afectará, los va a afectar, los va a contaminar. Porque como dice el dicho: dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, si te juntas con un borracho, vas a tomar. Si te juntas con un drogadito, vas a echarle marihuana.
y de toda química que te encuentres, porque no va a haber dinero para comprarlo. Entonces, se contaminan las personas. Por eso debe uno de mirar con quién se junta, para no ser contaminado, ¿verdad? Sin embargo, una persona amorosa, que piensa bien las cosas, que es humilde, que ama a su esposa, a sus hijos, a toda su familia, que es servidora, trabajadora, que honra a Dios. Este es un buen legado, ¿verdad? Pero no es solo decir y enseñar. Es ser un ejemplo y vivirlo. Porque más que hablarles a las personas y a nuestros hijos, es vivirlo. O sea, dar el ejemplo para que ellos se convenzan, ¿verdad? De que va uno por el buen camino. Para no quedar mal, ¿verdad? Con la palabra de Dios. Para no blasfemar el mensaje de Dios. Trabaja en lo que es realmente importante para que le dejes un legado o herencia espiritual a tu generación. Llénate del reino de Dios y enseña a tus hijos con el ejemplo. Con el ejemplo en que deben invertir para ganar mejor herencia que la que el mundo nos ofrece. El mundo nos ofrece muchas herencias, pero dice la palabra que esas son pasajeras, ¿verdad? Entonces aferrémonos mejor a las herencias espirituales. Veamos 2 de Timoteo 1:5, a ver qué nos dice Timoteo otra vez. Segunda de Timoteo 1:5. Y dice, traigo a la memoria tu fe. Traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela, Loida, y a tu madre, Eunice, y ahora te anima a ti. De eso estoy convencido. Y dice Pablo a Timoteo. Entonces, también la palabra de Dios habla de Timoteo, que recibió un legado de su abuela. ¿Su abuela quién era? Loida. Recibió un legado de su abuela. Y recibió un legado de su madre. También recibió el legado de su madre. Y aparte de recibir el legado de su abuela y de su madre, también lo recibió de Pablo. El deber de Timoteo era persistir en la palabra y persuadir en esa palabra. Además de persistir y estar convencido en la palabra de Dios, Timoteo iba a recibir de Pablo algo más grande. Y este era el legado o la herencia espiritual.
Los padres y los abuelos tienen una profunda influencia en la vida de sus hijos. Una madre y una abuela influyeron en la vida de este niño, o sea, de Timoteo. Influyeron en él, diciéndole, obedece a Dios y déjale todas las circunstancias a Él. Eso es mucho, mucho más importante que cualquier herencia monetaria o terrenal. Hay tres cosas que puedes hacer. Tres cosas que puedes hacer con tu vida. Usted puede desperdiciar su vida, o puede gastar su vida, o puede invertir su vida. Dice, o puede invertir su vida. El mayor uso de su vida es invertir en algo que dure. Es necesario invertir su vida en una causa que te supere a ti mismo. Y no hay causa más grande que el reino de Dios. La pregunta es, ¿cuál será tu legado? ¿Sabes cuál es tu legado? ¿De qué manera continuará Dios actuando a través de tu ejemplo cuando ya no estés más en esta tierra? ¿Sí entendieron qué es un legado espiritual? Es lo más grande que puedes dejar a tu generación, a tus hijos. Poder servir a Dios y cumplir el propósito por el cual fuimos creados. Tener una vida llena de la presencia de Dios nos hace ganadores del mejor legado o herencia que puedas tener en la vida. Y hasta aquí concluimos con este mensaje. Y si alguien tiene petición de oración, vamos a hacer oración.